Y en este caso, un colega al que sigo hace mucho y admiro, Jairo Strache. ¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación y por las palabras. Muchas gracias por venir. Te iba a hacer una presentación más larga, pero bueno, voy primero con esta presentación y después la primera pregunta al hueso. A ver. ¿Al hueso? Sí. No me dijeron. Jairo es alguien que tiene una mirada muy piola de los temas, que habla con total honestidad intelectual, eso a mí me gusta. Aunque a veces vaya incluso a contramano de la opinión mayoritaria, es un periodista que no busca congraciarse con los que lo escuchan. Al margen de que, por supuesto, tiene mucha información, un análisis piola, esto es lo que rescato y destaco de Jairo. Por ejemplo, para darles una, fue uno de los que defendió los créditos UBA cuando eran muy criticados, y él decía, ojo que si vos sacás un crédito UBA, finalmente te conviene, aunque la cuota suba, como ha subido por la inflación. Los que sacaron créditos UBA pudieron comprar una vivienda y si lo comparabas con el alquiler, te terminaba conviniendo. Hoy está, creo, en el mejor momento de su carrera periodística. Está laburando en Radio con Vos, hace Buenas Tardes China todos los días a las 6. Está con Ernesto Tenenbaum en Yacpa a partir de las 7. Está en Canal 9 IP con Opinión Pública con Romina Manger y es columnista de Perros de la Calle en Urbana Play. Además es un hincha de River caracterizado, y acá viene la pregunta al hueso. ¿Fue penal de González Pires a Gabriel Ábalos ayer en cancha Independiente? Fue penal. Ah, está bien. Bueno, mirá. Bien. Lo presento como alguien honesto. La verdad, está bien. Que habla incluso para en contra de sus propios intereses y dice esta respuesta que confirma toda la descripción que hice. Gracias. Igual los hinchas independientes todavía en realidad lo que reclaman era el penal de Pinola y sí, en el 2018. También fue en la penal. Copa Libertadores, no me olvido Y también fue penal. Ahí está. ¿Quieren que les diga también? También fue penal. También fue penal. ¿Qué pasa? Le Total, chupa un eso huevo, es lo que total. digo. Ya la tiene adentro, la copa le chupa un huevo. Está bien. Y Todo fue, para llevar a la Copa 2018, ¿no? Claro. Y fue un castigo a Carlos Tevez por reclamar en soledad contra el oprobio que está llevando adelante Chiquitapia. No lo sé, puede llegar a ser. El otro día una amiga hincha independiente me decía, escúchame, ¿hiciste negocios y tongo con Chiquitapia toda tu vida? ¿Te venís a hacer el revolucionario contra Chiquitapia cuando agarrás Independiente? Sí. Es un buen punto, porque, peleate con el Chiquitapia cuando te vayas de Independiente. Claro. Seguí haciendo negocios como antes. Pero ¿sí? Los que destacan, por ejemplo, a Carlos Tevez, no a Carlos Tevez, a Juan Román Riquelme como una suerte de prócer en la batalla contra el poder fáctico en el fútbol. No lo escuché hablar esta semana a Juan Román Riquelme para decir, ojo que Barraca Central, todos los partidos los árbitros los benefician. No dijo nada Juan Román Riquelme. Porque está en contra, está contra los poderosos, no contra Barraca Central. Es un equipo chico de Barraca. Qué difícil saber dónde está. Es un pequeño equipo de Barraca. Qué difícil saber dónde está el poder. Arranquemos por la coyuntura más caliente. Jairo, ¿cómo ves esta polémica sobre los aumentos de sueldo de los legisladores, del presidente? Para mí hay dos lecturas. Una, que hay mucha hipocresía sobre el punto de cuánto tiene que ganar alguien por dedicarse a hacer leyes, nada más y nada menos, en un contexto de inflación. Algo que suba no necesariamente está subiendo. Si sube menos que la inflación, está bajando, claro, aunque el porcentaje diga 20 o 30%. Y suena contracorriente decirlo, pero para mí está bien que los legisladores tengan incrementos salariales acorde con la inflación. No está bien que no le actualicen por inflación el presupuesto a las universidades. Entonces, claro, en un contexto de inflación, todo tiene que tener un determinado ritmo, porque si no está bajando en términos reales. Y si yo creo en la democracia, tiene que tener una buena paga visible, clara, sin ítems de extraña procedencia, sin sobres por abajo de la mesa, sin pasajes, sin cosas que uno no sabe dónde terminan. Tiene que tener un buen sueldo. Segunda cuestión, el presidente se autoinfligió un daño en el corazón de su discurso. Claro. Porque la principal virtud que tiene Milei para responder todo es la explicación de ellos son la casta corrupta que te mienten y se la llevan toda y con la tuya contribuyente, y con eso alimenta la paciencia o la tolerancia al ajuste, porque él dijo yo lo venía a hacer. Ahora, el hecho de haberse aumentado el sueldo, para mí no está mal, en línea con lo que te digo con el Congreso, que se aumente el sueldo en un contexto de inflación. Está mal que esté diciendo otra cosa, lo quiere ocultar, y cuando lo descubren,
busque echarle la culpa a otra gestión de hace 10 años. O sea, para mí, la credibilidad de Milei, que se radica en ese mensaje anticasta, donde él dice, mirá todos estos que viajan en avión privado, que usan el avión sanitario, que tienen todos los privilegios que sabemos que tienen, y al describirlo, tiene una fortaleza Milei, porque esa parte es cierta, Claro. empieza a perder una cosa genuina cuando lo descubren diciendo, che, no dijiste que te ibas a aumentar, aun cuando te correspondiera, tus ingresos, porque acabas de decir que no se lo pueden aumentar los legisladores. Entonces, termina en un offside grande como una casa, repito, para el corazón del discurso del tipo, que es central para que la gente aguante el ajuste que está haciendo sobre la economía. Totalmente. Y ya yendo a una mirada más amplia de lo que fueron estos 90, 100 días de Milei, ¿qué mirada tenés hasta acá? Mira, voy a empezar de lo último a lo del principio de estos 3 meses. En lo último, veo que se le está incorporando al discurso anticasta para que el consenso en el presidente se sostenga un componente recontra preocupante de, por llamarlo de alguna manera, odio o persecución a personas comunes desde la cúspide del poder. Porque si el tipo llegó diciendo la casta, los corruptos, etcétera, mírenme a mí, seré todo lo que sea de agresivo, de loco, de bardero, de misógino, pero yo vengo contra estos, tenía un componente, si vos querés, más lógico, la casta. En la última semana, por citar ejemplos, desde llamar farsante y embustera a una jubilada maestra que dijo, y la verdad que no estoy bien, lo obvio dijo, y caerle con toda la fuerza de él y sus a la seguidores, Tere, sí. porque en realidad no le daba al cuarto B, sino al cuarto A. Sí. O sea, No era el fondo de la cuestión, si era el cuarto. le dijo, ojalá que no nos apriete tanto con el ajuste. Lo obvio, una señora jubilada que encima en el tono habla re bien de él. Sí. A mí eso me generó un sacudón muy fuerte, encima en las mismas 24 horas donde le pide a ministros de su gobierno que intervengan en una universidad privada, porque a un pibe que le hace el TikTok supuestamente o no lo aprueban o lo maltrata una maestra, una profesora. De golpe cuando vos te corres para atrás y decís, ¿qué onda? ¿Por qué está poniendo a todos a ver a la Universidad de Belgrano? Más allá de la contradicción de que es un presidente liberal, que lo que pasa entre privado queda entre privado, que se le olvida. Pone a toda la carga de sus seguidores agresivos a una profesora de una universidad que encima Ernesto Isa en perfil ya publica que no trabaja más y no se sabe cuándo la corrieron. Claro. Una jubilada bardeada por todos los seguidores, con algunos periodistas que se prestan también, porque dijo, los jubilados no estamos bien. Y de golpe empezás a ver si a eso el componente, para mí totalmente 2-3 veces más irracional de lo que uno veía a Milei, que el 8 de marzo le meten la provocación de su hermana cambiando el nombre del Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres. Empezás a ver que, obvio que siempre hubo una estrategia, pero la estrategia ya dejó de ser la casta solamente para ir al odio y a la provocación. Yo entiendo que para alimentar o sostener la paciencia o el aguante de los que están bancando el ajuste. Esa es la parte para mí que me empieza a preocupar más, porque aparte empieza a develar una desconexión grosa con problemas que lo van atosigando. En este momento de drama total en Rosario, con lo que está pasando con muertes de inocentes random para mandarle mensajes, se supone, al gobierno de la provincia, la Policía Federal detiene a un flaco porque tiene tendencias con pensamiento de la Unión Soviética. Está bien, poner que investigarlo porque amenazó de muerte al presidente, pero el tema es que era afín a la Unión Soviética. Sí, salió esta semana, sí. O ahora que los pibes que estaban en el secundario que lo escuchaban, donde él estudió, tienen que terminar el secundario y salir a un mercado laboral donde, está bien, por ahí, por las características socioeconómicas de ese colegio no son el caso, pero la mayoría de los pibes que salgan a mercado laboral van a encontrarse con algo re jodido. El presidente hace un discurso de inicio de ciclo lectivo con guarda con el comunismo y las asesinas de pañuelos verdes. O sea, ese nivel de desconexión yo me lo trato de explicar con la cosa de, bueno, está alimentando su base de aguanten, miren, ahí está el comunismo, la casta, la jubilada farsante embustera, no sé. Es la única manera que entiendo para tratar de ver por qué se deja llevar por ese nivel de desconexión, repito, con problemas muy heavy como el narcotráfico, los problemas laborales de los que terminan de estudiar, y él hablando del comunismo. Sí, eso es lo del final de estos 3 meses, que para mí es la deriva, que la podés sumar a la transmisión estatal del 1 de marzo, donde no enfocás a la oposición, el uso de la palabra prohibir para decir
que no se usa más el lenguaje inclusivo, se prohíbe una manera de hablar. O sea, ¿qué son todos esos rasgos de un gobierno, en este caso liberal, supuestamente? Ahora, después cuando vas al comienzo, yo encuentro más matices para tratar de entender lo que está haciendo, porque la situación económica te llevaba a algún tipo de corrección, brutal, no hacía falta, es una discusión lo que está haciendo, pero el año no iba a ser bueno porque había variables que corregir, ganar a Massa o, no sé, Patricia Bullrich, Sí. etcétera. Entonces yo ahí encuentro un matiz para decir, che, hasta que gobernaba Massa con Alberto, la inflación pasó de 70 a 150 y no había prótesis de PAMI para operarte una cadera. Entonces no estabas en el mejor de los mundos. Algo venías a mover que tal vez Sí. generaba un costo. Y Rubinstein, que era el viceministro de Massa, Dice dijo, exactamente vamos, eso. íbamos a hacer algo parecido. Algo parecido en el sentido de... En lo y conceptual, ¿no? El dólar no aguantaba 3.50 si no conseguías ni una prótesis. Sí. No valía 3.50. Sí. Entonces estaba la discusión de cómo salís, etcétera. Pero estaba claro que venía una devaluación. Y lo mismo con cuestiones vinculadas con, no sé, ir al equilibrio fiscal, tenías que sentarte con el fondo. Tenías un montón de restricciones que el otro gobierno, por las internas, porque querían pasar la elección, porque no se ponían de acuerdo, por lo que fuera, las iban pateando y enquilombando cada vez más. Entonces, era obvio que venía un quilombo. Entonces yo ese matiz se lo doy a Milei en el arranque. Decís, no le cargues el hecho de haber devaluado o haber tocado esto o haber tocado aquello. En todo caso le cargas cuánta inflación le agregaste con el dogma de desregulo todo el primer día. Ahí tenés un punto. Porque esa es toda de Milei. La onda de desregulación full, liberalización full, carga ideológica, dogma de el Estado no se mete, que las prepagas hagan lo que quieran, que las naftas de un día para el otro recuperen el precio internacional. No estás cuestionándole, che, no, la verdad que no aguantaba más la nafta regalada que venían los uruguayos y se la cargaban. Ese punto es cierto que tenías que salir de ahí. Tenía que ser de un día para el otro. Ahora, y en esta forma. el otro día te veía entrevistando a Marina Del Poyeto, que es una economista que en algún momento asesoró al radicalismo, que tiene, la verdad, que una amplitud de conceptos bastante importante, y ella decía algo que me hizo ruido, que es, pareciera estar ocurriendo, o pareciera estar dándose cuenta, o algo así decía, de que la liberación de precios se está yendo al diablo, digamos, esto lo digo yo, ella decía algo conceptualmente así. ¿Era tan difícil de darse cuenta de eso? No, pero en realidad no es que Milei o su equipo económico más inmediato no se dio cuenta. Lo asumen como algo que tiene que ocurrir. Si vos te focalizás en la desregulación de las prepagas en el Mega DNU 70, si no es Milei, el cerebro es Federico Sturzenegger, que es una persona que siempre le dio más prevalecencia a su pensamiento dogmático que a lo que ocurre en la realidad. Bueno, pero Caputo les dice a las empresas, che, moderen un poco. Bueno. Y es el que le liberó los precios. Pero fue el 21 de diciembre el Mega DNU, Claro. pasaron 2 o 3 meses, la inflación empieza a encontrar como una especie de meseta difícil de bajar del 14-15%, y empieza a aparecer Luis Caputo en la reunión de la semana pasada, que es muy divertida porque él trata de decirle que no suba más los precios, Claro. pero tampoco quiere parecer que le está pidiendo que no Claro. suba más los precios. Entonces le dicen, guarda, basta de las promociones, porque si me dejas una cara y la otra más barata por el descuento, bajámela para que el INDEC Claro. me refleje que la estás bajando. Domingo Cavallo diciendo, che, los medicamentos se fueron de mambo, no se pasen de rosca. Antes era Gustavo Lázari, otro liberal del mileísmo. Para mí, la pregunta tuya es, ¿no les importó a los que pensaron esa estrategia? Porque es parte de su dogma liberal. Lo loco es que pensaran que iba a funcionar la libre competencia en un sector, ponele como Claro, la prepaga, eso. donde exactamente no tenés libre competencia. Ujú. Lo mismo con las naftas, y sobre todo en las naftas que vos tenés a YPF como herramienta estatal para ir, no digo para mantener la relación anterior, porque es cierto que no se podía sostener, pero para ir graduando en el tiempo esa recomposición del precio en el surtidor. Para mí sí, sabían que iba a ocurrir, y en todo caso ahora empieza a haber gente que le diga, che, ya no puedes seguir esa dinámica porque necesitas que no se te atrase más el dólar, no volver a devaluar, etcétera. Había un camino alternativo, entonces me pregunto, digo, está bien, Massa iba a tener que hacer un montón de correcciones, algunas en la misma dirección de las que hizo Milei, pero había algo distinto por hacer. Bueno, el contexto económico argentino se come a todos los que dicen yo tengo el plan, eso es obvio, entonces cualquiera que mira para atrás dice, va a venir a hacer algo, si mirá cómo llegamos hasta acá. Pero vos podías buscar
o ser fuerte en lo fiscal y en lo monetario, pero también sentar a las partes y buscar tener un acuerdo económico. Fuerte en lo y social. fiscal y en lo monetario sería... Bajar rápido el déficit de alguna manera, Sí. pero no toda con recorte en el gasto público, sino buscando alguna alternativa de mayores Tendría que ingresos. haber impuesto a ganancia, ¿no? Massa, que es el que lo sacó. Pero ponele que vos estás hablando del impuesto a la cuarta categoría, Sí. que hoy en día esa situación deja en offside a todos. Ujú. A los gobernadores que Sí, aceptaron que la sacaban con Milei votándolo, Sí. y hoy los deja a todos en offside. Y a todo el peronismo, sí. Y al peronismo también, que lo buscaba para que fuera Massa reelecto. Sí. Hoy el peronismo dice, yo necesito esa guita, la necesitaría. Claro, sí. Milei dice, a mí vendría bien, pero la verdad que yo voté al revés. Esa discusión es espectacular por eso, Ujú. pero no es el foco también de la cuestión, porque pareciera que el impuesto a la cuarta categoría de ganancias es el corazón de los impuestos a los altos ingresos en Argentina. En todo caso, primero, no me quiero ir de la pregunta tuya. ¿Había otra manera de hacerlo? Seguramente sí. Con, por ejemplo, reducción del desequilibrio fiscal, con más ingresos por otro lado, Sí. y menos recorte. Menos aunque motosierra. recorte vos tuvieras. Sí. O motosierra / licuación, que Sí. siempre es como muy amable para estos casos. Podías buscar hacer eso con acuerdo y no con confrontación en el Congreso, también. Ujú. Podías buscar al mismo tiempo la otra pata, que te la reclama hasta Carlos Melconian. Ujú. Che, si vas a hacer... Primero quiero decir esto. Había una vía alternativa que era plantear un plan de estabilización. Empieza a quedar cada vez más claro que esto no es un plan de estabilización. Es decir, como hay experiencias internacionales, es decir, che, le explico a la sociedad que hay precios atrasados, que hay un desequilibrio y que hay una inflación desbocada. Entonces, vamos a subir los precios que están atrasados, va a subir un poco la inflación o bastante primero, pero después vamos a corregir estas variables, vamos a hacer este plan y este acuerdo social para entonces en un programa de tantos tiempo bajar la inflación. Acá lo que había, en principio, y yo lo vengo preguntando en el gobierno, es, che, ¿esto es un plan de estabilización o...? Porque si es un plan de estabilización, puede ser la suba de precios que estaban atrasados previa a que después el gobierno dice y ahora ataco la inflación. Ujú. Como, no sé, en el plan austral, que subieron mucho los precios del bondi y de otros servicios públicos y en un momento anunciaron un plan con el cambio de moneda para bajar la inflación. Empieza a aparecer la conclusión de que no estamos ahora recomponiendo precios que estaban atrasados y pagando ese aumento de la inflación, porque en un momento se viene un plan de estabilización. Es esto lo que tiene. Da la impresión de que es esto, Bueno. es que el ajuste tenga una fuerte recesión y así baje la inflación. Y es interesante que hasta propios economistas del establishment le están reclamando al gobierno, bueno, ¿esto te lleva a un plan de estabilización o va a ser lo único que tenés? Si es lo único que tenés, es mucho más duro. ¿Por qué, completo, antes de que me hagas otra pregunta, un plan de estabilización era una vía alternativa? Porque los que ven todas las variables te dicen, ok, la luz estaba atrasada, la nafta estaba atrasada, tal otro bien había que corregirlo. No te olvides que los bienes estaban muy altos y los salarios estaban muy bajos. Porque hoy en día vos tenés como un programa económico, si lo fuera, centrado en algunos precios de la economía, algunos que el gobierno fija, el dólar, 2% por mes lo voy a subir. Eso, por más de que hablen de liberalismo, el gobierno dice, yo este precio lo fijo. Ujú. Otros los libero, las prepagas, la nafta. Y el salario no lo toco. Y cualquier otro... Melconian está reclamando que retoquen Claro. los salarios. Claro. No te digo que es El una... Fondo Monetario. El Fondo Monetario está diciendo, che, revisemos los gastos tributarios, la famosa separata de masa. O sea, había vía alternativa en un rumbo parecido, aunque cueste decirlo en lo concreto de equilibrio fiscal y ordenamiento de los tipos de cambio que había. Hacemos una pregunta larga si me clavo No, este y pedazo tiene de que chipá. tomar el café, Ay, no, aparece, iba ¿no? a hacer Gira. una pregunta re No lo cortita, dejamos tipo, desayunar, dale con el dolarización chipá. se viene, pero... Así Aparte, era, pero vamos a poner Hacele una introducción. intro. Yo Hacé una detallé intro. los 300 laburos que tiene Jairo y tuvo la movilidad de venir un domingo a la mañana, que es un día de descanso, acá a charlar con nosotros, así que por lo menos dejémoslo comer un chifá. Ahí está, ya Claro. está. Dale. Re rápido como El el chipá, el- Lo mando con un golpecito en el pecho y no, pasó. era muy simple. ¿Y dolarización crees que va a haber? La idea es que cuando vos ves todo lo que están haciendo, no van a la dolarización. Yo creo que lo más cercano que puede haber es que vayan a dejar hacer más contratos en dólares, la famosa idea de la bimonetarización. Competencia de moneda. Competencia de moneda, y no ir a otro tipo de mecanismo de dolarización. Lo que yo no entiendo es cómo se va a resolver. Si vos ponele que conseguís ser exitoso en tu estabilización, dejando una población, si querés, más pobre, pero con una situación estable donde el peso deje de perder valor todo el tiempo. Ujú. Y empezás a permitir la libre competencia de moneda,
no sé si la gente va a correr masivamente al dólar, si el peso tampoco empieza a perder en un eventual escenario de acá a un tiempo largo, poder adquisitivo todo el tiempo. Mi respuesta corta es no van a la dolarización inmediata. Y si eventualmente van en un camino así, van en un proyecto de ley para el año que viene de competencia de monedas. Hay gente que te dice, bueno, si todo se les desmadra y no tienen otra herramienta para mostrar que tienen la conducción del país, sacan una dolarización a las apuradas y muestran que están cumpliendo algo de la campaña. Pero ese sería el peor escenario para mí. ¿Por qué el dólar no está subiendo? Buena pregunta, que tiene una respuesta muy concreta, que es que hay o dos respuestas concretas. Una, que hay mucha oferta de dólares que se están liquidando, básicamente de la exportación de energía, porque la del campo todavía no empezó, y tenés poca demanda de importadores. A los importadores los estás mandando a 6 meses, sí, 3, 6 meses, y tienen para pagar deudas que les podrían estar reclamando dólares al mercado, una estrategia financiera que es un bono que emite el Banco Central, que es deuda en dólares. Entonces, tenés la oferta de los energéticos. Vos decís, pero ¿por qué bajan los dólares paralelos si hay oferta? Sí. Porque de la época de Massa, cuando no quería devaluar, quedó un mecanismo de liquidación de divisas que es una parte para el dólar oficial y una parte para el paralelo. Entonces están volcando muchos dólares en un mercado chiquito que es el paralelo. Contado que liquidación, ¿exportación de energía que es petróleo? Petróleo, básicamente, porque es lo que ya tiene los ductos hechos. Y al mismo tiempo, en menor... ¿Es pasajero esto? No, para mí no es pasajero, y además va a venir la discusión, todavía no llegaste a los dólares del campo. Ahí va a venir interesante, porque a mí el otro día, no sé si vos lo viste, Leandro, me pasaron chat, Florencia, de productores agropecuarios que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires dice, yo no vendo $1 con el dólar, yo no vendo $1 de mi producción cuando llegue la gruesa. Esperando una nueva devaluación. Esperando una nueva devaluación. Ahí vos tenés, una parte van a vender. Una parte va a vender. Tienen que pagar el capital de trabajo, los fertilizantes, lo mínimo para seguir funcionando. Pero sobre eso va a venir una puja o un desafío al gobierno que no va a ser ni de la calle ni de los sindicatos, sino de los productores agropecuarios. Pero Dale. por eso, más un poco de gente que esté desarmando algo de dólares en el colchón para llegar a fin de mes, que no es lo principal, te explican este dólar. Tampoco hay muchos pesos, ¿no? Bueno, tampoco hay muchos pesos. Tampoco hay muchos pesos. Ahora, te quiero meter en la polémica nuestra de esta mañana, ¿no? que es, en realidad es la polémica nuestra. Tuvimos varias, pero... Hay una diferencia de miradas entre la gente que dice, que se hace la pregunta de, ¿esto puede funcionar? Ahí está y la que dice, no hay ninguna evidencia para que uno se haga esa pregunta. Ese es Renú. Ese soy yo. ¿Vos de qué lado estás? Yo tengo la pregunta abierta de si esto puede funcionar, entendiendo funcionar. Vamos, está con nosotros. Con Entendiendo la pregunta de si esto puede funcionar, sí, como que baje la inflación, aún dejando buena parte del escenario más pobre. No, yo digo que baje la pobreza. ¿En qué momento? En su mandato, en su presidencia. Milei, con este programa pero económico. Es una audaz. Bueno, viste. Yo estoy hablando pero para. Que baje la inflación, bueno, viene desacelerándose. Y mi diagnóstico es que Milei no va a bajar la pobreza, y lo digo con firmeza. Pero digo, casi a modo de confesión, que a veces se me aparece en la cabeza la idea de, che, ¿y si le sale? Ellos dicen que Milei, lo que dice Milei, ellos dicen, la inflación baja, los salarios se recuperan. No, claro. La actividad crece. Camino. ¿Cómo se explica eso? ¿Los salarios se recuperan cómo? Pero pará, vamos a reformularle. Vos... Igual quiero intervenir. Nos metemos en la pelea. Llevar a su ahora se bajan de lo que estaban diciendo. No, la pregunta es, ¿le ves alguna posibilidad de éxito a Milei? Éxito entendido como que baje la inflación a costa de un país más pobre pero estable, sí, una posibilidad, entendiendo que para mí eso es que le salga bien. Bueno, sí, repito. ¿Y que baje la pobreza? No tengo herramientas para decirte que vaya a pasar. Claro. Solamente podría pasar si después de conseguir estabilizar, consigue algún factor que genere algún fenómeno de ola de inversiones en algunos sectores. También puede pasar que vos tengas una ola de inversiones en algunos sectores que tampoco te traccionen una baja inmediata de la pobreza. También puede pasar que mientras algunos sectores traccionen la economía y mejoren los salarios y la productividad de ese sector, haya otros que paguen un costo. Tampoco es una cosa independiente de la otra. Vos podés tener también al mismo tiempo un crecimiento de la economía con estabilidad, lo cual le daría al tipo una bandera gigante en términos de
un país que ha tenido siempre inestabilidad y le cuesta mucho embalar muchos años de crecimiento seguido, estoy haciendo una recontra teoría. Sí. Si pudiese mostrar, después de toda esta sangre... Ordena la sudorina- macro, crece la economía, Claro. baja la inflación. Y él dice, mira, gané. Claro, y vos le decís, che, pero mirá el desempleo está en 2 dígitos porque Sí. se cayeron todos estos sectores. Y la pobreza abriste aumentó. economía. Y tenés a la pobreza, o por lo menos no bajando rápidamente. Sí. El tipo te va a decir, bueno, está bien, pero escúchame, yo asumí con 200% de inflación. No, tampoco. Pero es que aún ¿entendés? bajando la inflación, aún concediendo que se pueda bajar la inflación, que yo lo dije al principio del programa, puede bajar. Y con esta recesión feroz, Por puede eso, bajar la aún inflación. concediendo que la inflación baje, los otros indicadores no te muestran nada positivo. Está bien, pero por ejemplo, si vos tenés, hoy no, pero si vos en el transcurso de hacia fin de año o el año siguiente se da el escenario de una Pero inflación... Milei dice que el rebote en B empieza en 2 meses. No, bueno, eso no va a pasar. bueno, por eso. Eso no va a pasar. Si pasa eso, hay que Hay que pedir tomar la Hay que disculpas y darle Nobel decirle, y darle Nobel, claro. en el segundo trimestre vas a tener el impacto en los indicadores de lo que es la cosecha. Y Sí. es cierto eso. Pero no, yo no estoy. O sea, vamos a ordenar. Vos me decís, ¿la economía va a estar en otro escenario en 2 meses? No la veo. A fin de año. A fin de año es el mejor escenario, muy complicado que eso pase. Y escenario para mí positivo que puede mostrar Milei es una economía con baja inflación en un escenario de más de una sociedad con ingresos más pobres. Y un crecimiento a partir de exportaciones. Crecimiento a partir de exportaciones, agro, minería, petróleo. Ujú. Y hay que ver algunas ramas de la industria también en caso de que se produjera algún aumento de la inversión, sí. Vos viste, lo debes haber visto, el gráfico lo publicó Cristina además, de evolución de salarios registrados desde el 95 creo para acá, Sí, el que publicó 1816. Sí. sí. Es muy claro el crecimiento durante los 12 años de kirchnerismo sacándolo de Alberto Fernández. Ujú. ¿Qué explicación le encontrás a eso? Porque digo, hay un fuerte antikirchnerismo en la sociedad, más emocional o más de rasgos identitarios. Vos si tuvieras que decir, che, pero ¿por qué logró el kirchnerismo que crezca tanto el salario registrado durante esos 12 años? ¿Qué explicación? Mira, dejando de lado la pregunta sobre la reacción emocional contra el kirchnerismo para otra parte de la charla, Sí. los gráficos de Cristina. Ay, los ¿sí? gráficos de Cristina. Este de 1816. Yo está bien. no, pero los gráficos suelen. Yo hay dos momentos de los gráficos de Cristina que bueno, ahora ya menos, pero viste cuando venían las clases magistrales y vos decías, Sí. ahí pone un gráfico, decía, ahí pone un gráfico, ya lo puso. Decía, la puta, cómo me cagaba en la ¿Para tarde. qué? ¿Para qué pones? Bueno, como la filmina. de Ahora Alberto, voy ¿no? al de los salarios. Sí. Ahora voy al de los salarios. Cada vez que pone la tabla de The Economist con los países No. que no Con- tienen con déficit, déficit, claro. ay, digo, nadie le dice que está mal lo que está comparando. Pues perdón. Decilo, Mirá que ¿por qué? Renú siempre trae esa información. No, Pero no, yo no, solamente lo que digo es, aunque sea Sí, que yo- ponga el matiz, porque ella, para el que no sabe de lo que estamos hablando, Sí. para sostener la idea de que el déficit no es la causa de la inflación como Sí. respuesta a todo, dice, miren todos estos países, Sí. tienen déficit y tienen baja inflación. Ajá. Sí. Y nadie le dice, Cristina, todos esos países lo pueden financiar, Claro. porque tienen moneda. Entonces, si emiten, la gente se queda con la moneda, pero no emiten. Bueno, igual no tienen tanta inflación como nosotros, ¿no? Además, Tampoco. Eso sí. Pero está mal mirar el déficit si no ves si tiene capacidad de financiarlo o no. Mm. Entonces, está mal el recorte. Entonces, cada vez que veo que viene Cristina, porque el gráfico de Economy, digo, no, ¿por qué pones el gráfico de Economy? Y el otro día hizo la carta Sí. y puso el gráfico Lo de puso. The Economy. Uno que le diga un párrafo, porque por ahí ella quiere sostener igual que el déficit solo no es la causa de la inflación. Y tiene un punto. Lo que digo es que la tabla del gráfico de The Economist no sirve así sola, Ujú. porque no me sirve comparar si Argentina tiene déficit con un país que tiene acceso al crédito barato. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque Que no es no lo mismo. necesita emitir para financiar. Y que incluso si tuvo que emitir alguna vez, la gente se quiere quedar con la moneda Sí. en la mano. Entonces, no es lo mismo. Entonces, bueno, primera Sí. recuerdo de los gráficos de Cristina. El gráfico del salario es indesmentible. Ahí sí, el dato del que ella muestra, en todas las variables que vos veas de evolución de salario, el salario crece y llega a los picos en la región en 2015. Sí. Pero, ¿cómo es que vos dijiste en la presentación que Ah, digo digo que- cosas que los que están escuchando no quieren escuchar? Sí. Está mal el dato solo también. ¿Por qué? Porque yo tenía un Volkswagen 1500. Sí. Voy a hacer una de la Cunza.
Yo tenía Volkswagen 1500. La metáfora. Entonces, en el año 2007, Sí. era modelo 86 mi Volkswagen 1500. Sí. Era espectacular. Yo era el segundo dueño y era azul cosmos. Yo 20 tenía, años tenía el Volkswagen. el Volkswagen tenía 20 años, se la Sí. recontrabancaba. Sí. Yo le había hecho el tapizado, el motor y le cambié los dos paragolpes y lo usaba mucho. Yo vivía solo, tenía mi Volkswagen 1500. Sí. Te llevaba. Me llevaba, me cumplía las funciones que tenía que cumplir. Y un día dije, me voy a Córdoba. Ajá. Y cuando estaba en Córdoba me cebé y dije, me voy a las altas cumbres. Y en las altas cumbres vos tenés curvas cortitas en subida Sí. y en cornisa. Pero todo es en primera o segunda, curva cortita y en subida. Subida. Claro, yo veía la temperatura del Volkswagen 1500 y me decía, hijo de puta, soy un Volkswagen 1500. Para ciudad. No, o sea, todo bien, yo la banco. Me llevó hasta el otro lado y lo vendí cuando volví con el motor fundido. Ah, bueno. Le puse el cartel, lo vendía 5.500 pesos de entonces, que eran 2007, pero decía hay que hacerle el motor. Ah. Yo te puedo mostrar, me saqué la foto arriba en las altas cumbres. Subí con un 2500 Mirá a las altas Mirá lo que es cumbres. eso, Volkswagen, papá. Volkswagen. Para vos, ¿qué? ¿No? Mirá lo que es este Volkswagen 1500. Y tengo la foto. Cuando bajé, lo vendí. Mm. Motor fundido. Cuando vos mostrás el dato del salario en dólares más alto de Latinoamérica de 2015, Mm. es cierto, como mi Volkswagen, es cierto que fue a las altas cumbres. Sí. Si vos mirás el motor de mi Volkswagen, este Volkswagen se va a fundir cuando bajes al toque. Si vos mirabas la economía que llevó al salario en dólares más alto en Latinoamérica, ameritaba la pregunta de, ¿ese salario en dólares que te hace feliz en las altas cumbres, era sostenible? ¿O lo tenías sostenido con limitaciones al acceso a dólares? Famoso cepo. Brecha. Tenías brecha. O antes, porque hay gente desde la heterodoxia, lo suelo hablar por ejemplo con Eduardo Crespo, yo no soy economista para el que me está escuchando, para Sí. no estafar a nadie, que hacen una observación, que para mí es parte de la discusión que vuelve todo el tiempo sobre el kirchnerismo, que es la velocidad con la que vos quisiste recomponer poder adquisitivo, salario, crecimiento, tasas chinas, ¿se condecía con la cantidad de dólares que tenías para crecer, con lo que podías importar, con el nivel de precios que querías tener en la economía, con un montón de variables que si vos querías crecer mucho durante muchos años, tal vez tenían que ir más lento? Es re antipático lo que te estoy diciendo. Vas a decir, pecho frío, nosotros teníamos tasa china y te llevé el poder adquisitivo al más alto de Latinoamérica. ¿Qué venís con preguntas pecho frío? Tal vez, si vos pensabas que la cosa debía durar más, Y así podías como- tener algún camino. Por ejemplo, para citar otra discusión con economistas que yo creo que hablan con Cristina, como Hernán Lexter, Sí, Hernán Lecher, sí. él te dice, no, la economía tiene que recalentarse y la inflación tiene que ir a cerca de niveles del 15% anual, porque es la inflación histórica donde más se ha discutido la distribución del ingreso. Ujú. En todo caso, se generarán otras tensiones que deberá resolver la política. Este es un país fácil para la gente, no para los dirigentes, dijo Sí. Cristina antes de irse. Bueno, Cristina decía, ¿quieren actividad o inflación? Las dos cosas no se puede. Bueno, es que en el mundo está esa discusión. Bueno, ahora está dándose la vía medio extraña en Estados Unidos, donde bajan la inflación sin que baje la actividad. Lo único que quiero decir es que es cierto el gráfico de Cristina, pero para mí, El motor estaba fundido, decís vos. y sobre todo pensando para adelante, quedándose abrazado a los logros de una foto de 2015, que 2015, bueno, el año que viene va a ser 10 años, va a tener que explicarle a los pibes de la secundaria qué era 2015, quedándose abrazado a un valor y no contar los problemas que había, que advertía el propio peronismo, el propio culfismo, el propio peronismo que decía, che, esto no aguanta, te comprás diagnósticos equivocados para adelante. Porque vos decís, otra vez pisás fondo el Volkswagen 1500. Primero te dicen, no da ya el motor, porque no hay más dólares para sostener una demanda de ese nivel. Y otro te dicen, ¿no viste que no aguanta? Hay un problema en la concepción que tiene una discusión válida política. Yo quiero mejorar la distribución del ingreso rápido y fuerte. Y otro te puede decir, ok, pero tal vez eso te lleva a restricciones que te complican la actividad económica, terminás haciendo un montón de macanas y eventualmente gana Macri. Otro te podía decir eso. Y Claro, el tema para es mí cuando, es parte de la discusión. cuando vendés el 2500, ¿qué te comprás, no? En este caso, se compraron
La sociedad compró a Macri. Sí, pero tampoco. A Milei. Pero Y después a Milei. Pero si vos me apurás en la pregunta, la gestión económica de. Voy a ser muy generalista e injusto, pero la gestión económica de la segunda parte del kirchnerismo funcionó mal y te dejó en Macri. La gestión económica de ese quilombo a cielo abierto que fue el Frente de Todos, donde unos querían ir para 2015, otros te decían, ¿no ve que se va a fundir el 1500? No funcionó y te llevó a Milei. O sea, estoy siendo recontra general porque hay tendencias en el mundo, la derecha. Solo una explicación de todas las que podría haber. A mí enseguida me viene lo que dice Leandro. Vos gestionás mal la economía, viene Macri. Gestionás otra vez mal, con muchos errores que querías repetir y no te ponías de acuerdo, terminás en Milei. Tal vez venía igual Milei por las corrientes mundiales, lo que sea. Pero me queda esa idea, todo a partir de los cuadros de Cristina. No me manden, cuando hay un cuadro de Cristina yo lo veo, pero no me lo manden. Y para el cierre me interesa hablar de... ¿Cómo el cierre? Si estoy empezando. Y son, mira, 11:46. Ya me dijeron que tu participación era de 27 minutos por contrato. Cobra calle. No, me gustaría hablar de periodismo. Estamos también en una etapa muy particular. ¿Qué estás viendo? En la coyuntura... La coyuntura y si querés algunos años para atrás y para adelante. El periodismo se debate en un universo como el que forma opinión. Y eso está quedando cada vez más desacreditado. Primero porque para mí, qué sé yo, hoy forma opinión Miguel Granado con las entrevistas que hace y no es periodista, pero es comunicador y le llega a un universo que hay un montón de comunicadores a los que no le llega. Entonces... en principio, te diría, le aparecen competencias de otro palo al periodismo. Y el periodismo se pone como loco. No, ¿cómo hace entrevistas? ¿Y cómo le pregunta esto? Habría que haberle preguntado. Sí. Lo mismo le pasa, no sé, a Rebord cuando hace una entrevista. No, ¿no viste que no le repreguntó? Al periodismo, validado por la audiencia, le aparecen competencias que lo desacomodan y para mí está bueno. Segunda cuestión. Eso que se llama periodismo mainstream tiene un montón de expresiones horribles. Que ganan mucha guita, que le tienen mucha audiencia, haciendo el periodismo horrible que les permite seguir teniendo mucha audiencia y ganando mucha guita. Suelen ser mensajeros del que está en el gobierno en el momento que les toca tener ese lugar. Hoy está muy evidenciado con gente que estaba cerca de Macri, está cerca de Milei. No ha sido muy distinto en los momentos de euforia del kirchnerismo. Hay gente que se dedica a abastecer a una demanda genuina de gente que cree en lo que están diciendo, pero con poco cuestionamiento de lo que están haciendo y, calculo yo, con mucha retribución de lo que ven que va pasando en su cuenta bancaria y el éxito y el rating y eso por hablar de los, no sé, motivos que puede tener cualquier persona, ser humano sobre esta tierra, que de golpe te ponen en un lugar, el presidente te atiende. Si no cuestionas mucho a esa figura y cuestionas a los otros, te ve mucha gente, después el presidente te vuelve a atender y encima te pagan bien y tenés mucho rating, te sentís como... No querés salir de ahí. No querés salir, es una droga. Después, en términos de ingresos, que esto está recontra invisibilizado, salvo por algo que ocurrió esta semana, que es el teorema de Munareto, diría yo, el movilero de Crónica. El movilero de Crónica recordó algo, que hablamos de el periodismo, de las elites, la Nata, Longobardi, no sé, los de La Nación Más, etcétera. Entonces uno habla del periodismo, y es una parte del periodismo. Pero la base de un montón de medios la hacen periodistas precarizados, mal pagos, en negro o en blanco con salarios recontrabajos. Y ahí es donde eventualmente, y muy loco, se va a dar el ajuste por el cambio de tendencias internacionales, mezclados por la recesión que achica la pauta privada y por el desguace de la pauta pública, que en algunos casos era injustificable y en otros casos cumplía algún rol. Entonces tenés esas tres espadas: cambio internacional de tecnología, caída de la pauta privada y ajuste de la pauta oficial, que difícilmente le hagan pagar el costo al periodista que tiene más apellido, porque si no tiene un contrato acá, bajará el contrato acá. Va a pagar el costo una franja del periodismo que a la grieta, si la vio de costado, porque o picaba un cable acá, o laburaba acá, o tenía 5 o 7 laburos para armar un ingreso. Pero bueno, eso es como ideas cuando me decís la palabra periodismo. ¿Y qué auto te compraste cuando vendiste el 2500? Me compré un Gol 2002.
Está bien, siempre fiel a Volkswagen. Pero sabés que entonces. voy a decir algo que puede llegar a ser la metáfora del país y no me quiero extender. Cagamos. Yo al Volkswagen 1500 lo seguí viendo siempre. Porque Te lo ya compró a un conocido. yo vivo en Barracas. Se lo vendí un barrendero que hacía la barrida por Avenida Regimiento Patricios. Ajá. Y él se lo vendió al poco tiempo al verdulero de Suárez y Ruidía de Guzmán. Ajá. Lo tiene hecho mierda. Creo que no lo usa. Creo que ya no debe arrancar. Porque aparte, mis hijos van al jardín a la otra cuadra. Entonces, de golpe, lo empecé a ver todos los días. Y Pensar que estuvimos en las altas no. cumbres. El chabón lo empezó a usar para ir al mercado central. Claro, lo Entonces, sé. el tapizado de atrás, Claro. que yo Destruido. lo he hecho nuevo. De golpe, los paragolpes que yo le había hecho nuevo no existen más. Se ven los fierros. Claro. Y es imposible no ver ahí a la Argentina. Pero no boludo. es muy esperanzador lo que nos estás trayendo a Bueno, la es mesa periodista, un no es domingo a un- la mañana. No es un religioso. Claro. Gracias Jairo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.